Aplauso al Rey de Reyes. Te adoramos, oh Cristo. Vamos a exaltar su nombre en esta mañana, que nuestro Dios es grande y poderoso. Te adoramos, Cristo. Oh sí. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios asaltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. En la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el largo de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, alto refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Oh sí, Dios, nuestro Dios es poderoso, amén. Con Él somos más que vencedores. Alábale. Con mi Dios ya saltaré los muros. Díselo fuerte. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios asaltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. En la diestra
está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Oh sí, te adoramos, Cristo. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Dile, el Señor está en... ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Oh sí, ¿para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Oh, que adoramos, oh Dios. No hay nadie como tú, oh Rey. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Así es. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Aquí está el Señor, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor, dile, está aquí. Oh sí, Dios grande y poderoso, nuestro Dios fiel y verdadero. Él es quien nos da la victoria en medio de las tribulaciones, mi hermano. Él es quien está aquí con nosotros y este pueblo se goza. Oh sí, gracias, Cristo. Te adoramos, oh Dios. Tú eres Rey victorioso, tú eres Rey de gloria. No hay nadie como tú, oh Dios. No hay nadie como tú, oh Rey. Oh sí, Señor. Levanta tus manos, adórale, porque Él está aquí. Sí, Señor, te adoramos. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grande.
nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Oh, sí. No hay nadie como tú. Si no hay nadie como, díselo, pueblo. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, estás sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado, al que vive para siempre, siempre. Sea
siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Sí, Señor. Dale alabanzas al Cordero. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes. A Él sea la gloria. Oh sí, Señor. Señor, bendice a este pueblo aquí reunido. Estamos aquí en tu presencia y nos gozamos y nos deleitamos en ti. Gracias por traernos en tu casa, Señor. Así que recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Te adoramos, Cristo. Ahí donde estamos, en el Salmo 32. Es un salmo bien conocido, pero es a donde Dios me ha guiado y el Señor sabe mejor la necesidad de su pueblo y la necesidad de también la gente allá afuera, ya que Dios habla a su iglesia, pero también proclama su palabra para que todos la oigan. Y una de nuestras responsabilidades como iglesia es anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo que está perdido. Así que este salmo nos habla a nosotros, pero también tiene palabra para todos aquellos que todavía no han tenido la experiencia que nosotros hemos disfrutado, gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos son felices aquí porque Dios los ha perdonado? Exactamente. Toda persona que no ha disfrutado el perdón de sus pecados no tiene esa felicidad. Y nosotros no podemos verlos sin poder decirles algo. Necesitamos también compartirles a ellos nuestra felicidad para que ellos puedan buscar la oportunidad de tener también la misma experiencia. Y recuerde que esa felicidad no es efímera, sino que es una felicidad que perdura para vida eterna. Así que el Salmo 32 es muy bueno para esas buenas nuevas de salvación. Salmo 32. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga a la audiencia por el internet. Esperamos que sus vidas estén siendo fortalecidas. Sé que se gozan en el tiempo de la alabanza. Todos nos gozamos en la alabanza. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Aleluya. La alabanza fue creada para Dios. Es más, todos nosotros fuimos creados para alabanza y gloria de Dios, porque Él es nuestro creador. Mas, sin embargo, también escuchar la palabra del Señor es de suma importancia, porque es cuando Dios nos habla a nosotros. Y la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Gloria a Dios. Salmo 32, lo voy a leer y usted me sigue con su vista y luego nos volvemos para iniciar la predicación. Se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos
de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien. Los primeros 2 versículos del Salmo nos hablan de la linda experiencia del perdón. Vamos a ver enseguida, pero aquí en el inicio del Salmo dice Salmo de David, luego punto y seguido masquil. Y eso quiere decir que este es un salmo de enseñanza, ¿ok? Mucha sabiduría ahí. Es un salmo de enseñanza. O sea, todo salmo que encuentre que diga masquil es lo que quiere decir. Salmo de enseñanza. Así que hay una gran enseñanza aquí y vamos a mirarla en esta hermosa mañana. Repito, versículo 1. Bienaventurado aquel, así comienza la enseñanza, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Muy bien. La bienaventuranza se repite en estos 2 versículos. Y después de leerlos, usted y yo nos podemos hacer una pregunta. ¿Quién es realmente dichoso o bienaventurado? Bienaventurado o dichoso, que son palabras sinónimas. ¿Quién es el bienaventurado? A la luz de esta expresión, de este salmo, en estos 2 versículos. El mismo salmo lo dice, los mismos versículos lo dicen. Bienaventurado o feliz es aquel cuyo pecado, o cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ese es el bienaventurado. Aquel a quien Dios le ha perdonado su pecado y su iniquidad. Aquel de quien Dios ha cubierto su pecado, que son palabras sinónimas para indicar el perdón del pecado. Este es bienaventurado, o sea, feliz. Pero la última frase del versículo 2 incluye estas palabras, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, Dios perdona. Y perdona a la persona cuando la persona recurre a Dios con un corazón arrepentido. Todos sabemos eso a través de las Escrituras y también por experiencia. Especialmente nuestra experiencia inicial cuando creímos en Cristo y le confesamos como Señor. Ahí venimos arrepentidos y tuvimos la experiencia del perdón de nuestros pecados y el descanso que se obtiene al recibir ese perdón. Bueno, y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra engaño significa que la persona no encubre, que la persona perdonada no encubre ningún pecado, ¿sí? Sino que lo confiesa todo. Si comprenden esa palabra, el diccionario define eso, engaño, la persona que no lo dice todo, no dice toda la verdad. Así que
y en cuyo espíritu no hay engaño. Vuelvo entonces a leer los dos versículos porque son bien importantes y cerramos este párrafo y seguimos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí cubierto tiene referencia al Salmo 82:2 o 81:2, si no mal recuerdo, cualquiera de los dos salmos, versículo 2, donde el salmista exclama y dice, tú perdonaste nuestros pecados, tú cubriste nuestros pecados. Usa las dos palabras y lo explico para que usted vea que cubrir en este caso significa quitar. Tú quitaste, tú perdonaste los pecados. Muy bien, entonces, y cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, quitado, perdonado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. O sea, ya no lo culpa de ninguna iniquidad. ¿Por qué? Porque su pecado ha sido quitado, ha sido perdonado. Y luego agrega la frase, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, no oculta nada. No oculta ningún pecado, sino lo revela. Porque si oculta un pecado, hay engaño en su vida. Y si oculta un pecado, ¿qué sucede? Aquí es donde entra Proverbios 28:13. Ay, perdón, tengo pequeña incomodidad todavía. Cuando uno está reciente de esto, los oídos se cierran, ¿verdad? Ok. Bien. Proverbio 28:13, ¿alguien sabe lo que dice? Bueno, si no, yo creo que lo recuerdo, dice, todo aquel que encubre sus pecados, hay hombres, hay personas que encubren sus pecados. Y el proverbio sigue diciendo, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, en cuyo espíritu no hay engaño, o sea, no oculta nada, sino que lo confiesa todo, y la palabra espíritu inclusive incluye para usted y para mí que hemos confesado nuestros pecados, o para el hombre cuando se arrepiente y viene a Cristo y le confiesa sus pecados, que debemos, vamos a entrar todos aquí, debemos combinar las palabras con los hechos, en cuyo espíritu no hay engaño, que lo que dice es lo que es, todo está combinado completamente. Entonces en esa persona no hay engaño. Declaraste tus pecados ante Dios, tus palabras son exactamente comparables o compatibles con tus hechos. Pero si Proverbios 28:13, que indica que el hombre que encubre sus pecados no prosperará, no es realmente feliz, no es realmente bienaventurado, porque en su espíritu hay engaño, hay pecado. No puede experimentar la felicidad, la dicha, la bienaventuranza del perdón. Es lo que está declarando aquí. Y el versículo 13 de Proverbio 28 continúa diciendo, mas el que confiesa sus pecados será prosperado. ¿Verdad que sí? Abrieron sus Biblias, buscaron y encontraron. Es lo que dice. Todo aquel que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Ajá, esto nos lleva, o sea, esta expresión del salmista aquí inspirado por el Espíritu, nos lleva a las palabras de Dios directamente hablando, Jehová de los ejércitos, allá en Éxodo capítulo 34. Venga conmigo si quiere a Éxodo capítulo 34. Los versículos 6 al 7, en lo que le espero a que llegue. Es prácticamente
ya Dios le ha dado a Moisés para que luego enseñe a su pueblo el decálogo de la ley, los 10 mandamientos. Sin embargo, como Moisés había estado 40 días en el monte hablando con Dios y recibiendo la ley, el pueblo se enfadó, se desesperó y buscaron que Aarón les hiciera un Dios y les hizo un becerro, ya usted sabe lo que pasó, y pecaron contra Dios. Dios se enojó y murieron aquel día muchas personas, miles, porque Dios es Dios santo y Dios celoso. Mas sin embargo, Dios llamó a Moisés y le dice, levántate temprano y mañana sube al monte, tú, y prepárate unas piedras, porque te voy a volver a dar los mandamientos. Y Moisés subió al monte y dice que Dios estaba allí y proclamaba su nombre, Dios. Y versículos 6 y 7 declaran esto. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 6. ¿Qué estaba proclamando Jehová? Dios es fuerte, Dios es grande, porque Él es fuerte y Él es grande. Y luego dice, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Es lo que el salmista está diciendo allá. Dios es misericordioso, Él perdona. Y si usted puede ver aquí, Él es el que busca y el que extiende su misericordia al hombre pecador. Lo invita a que busque el perdón. Él está presto a perdonar. Y es lo que el apóstol Pablo tiene en mente en el libro de Romanos capítulo 4, sin ir para allá ahora. Pero cuando el apóstol Pablo está enseñando acerca de la justificación por gracia, pone a Abraham, por ejemplo, y dice, Abraham fue justificado no por obras de la ley, porque la ley no había sido dada todavía, sino fue dada 400 años después, porque se la dio a su descendencia en el tiempo de Moisés, que nació y vivió 400 años después de nuestro padre Abraham. Mas sin embargo, Abraham, nuestro padre, fue justificado antes de ese tiempo, el tiempo de las obras. ¿Cómo fue justificado Abraham entonces? Dice Pablo, pregunta para enseñar acerca de la justificación por gracia y no por obras. La justificación es sinónimo de perdón, ¿ok? O sea, ¿cómo fue perdonado Abraham? ¿Por obras que haya hecho? Dice, no, fue perdonado porque le creyó a Dios. Porque cuando Dios lo llamó de allá, de Mesopotamia, el centro de la idolatría, por ejemplo, Abraham le creyó a Dios. Y le siguió creyendo y creyendo y creyendo y creyendo toda su vida. Por lo tanto, Dios lo llamó su amigo y lo justificó por esa fe. Somos justificados por la fe, concluye el apóstol Pablo enseñando, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, la Biblia está llena de esa enseñanza de cómo es la justificación o cómo es que viene el perdón de Dios. No merecemos el perdón, ninguno de nosotros. No podemos hacer algo para poder adquirir el perdón de Dios en cuanto a obras. No podemos cortarnos las venas, nada de eso, o amputarnos un dedo o un pie para adquirir el perdón de Dios. No es necesario eso. Solamente es necesaria la fe
en Dios por medio de Jesucristo y pedirle perdón de corazón. Dios está dispuesto a perdonar, porque la misericordia es de Dios. Es lo que está declarando Dios aquí. Yo soy fuerte, soy grande, pero soy clemente y soy misericordioso. La misericordia proviene de Dios. Dios es Dios de misericordia. Él es misericordioso. Eso lo debe saber toda la iglesia, pero debe saberlo todo ser humano. Y es parte de las buenas nuevas de salvación. Porque mucha gente allá afuera está pensando que por los muchos pecados que tienen, ya no vale la pena confesarlos ante Él, porque son muchos y no creen que Dios pueda perdonarles. Pero la buena palabra de Dios para ellos es no que sigan pecando, no. La buena palabra para ellos es que se detengan. Si han pensado que por sus muchos pecados Dios ya no los puede perdonar, la Biblia declara que Dios es Dios misericordioso. Su misericordia es tan grande que es capaz de perdonar todos sus pecados, por negros y sucios que sean. Dios perdona al hombre de sus pecados de cualquier desobediencia, sea leve o sea grande, porque toda desobediencia a Dios es pecado. Hay desobediencias súper grandes, pero Dios perdona toda desobediencia si la persona se arrepiente. Lo que tiene que hacer la persona es reconocer sus pecados, arrepentirse y confesarlos, no encubrirlos. Porque si los encubre, amigo, sucede lo que dice Proverbios 28:13, no prosperará jamás. Pero si los confiesa ante Dios, confesarlos ante Dios, con un corazón arrepentido con la disposición de entregar su corazón a Dios, por supuesto, porque tampoco funciona, Dios te va a aplicar su misericordia, le pides perdón, pero sigues haciendo males, no funciona tampoco así. El libro de Juan, en sus primeros capítulos, nos habla de que Juan el Bautista, por ejemplo, decía, arrepentíos y dad frutos dignos de arrepentimiento. O sea, un verdadero arrepentimiento indica un cambio de vida. Debe haber un cambio de vida. Quiero corregir eso. Si no está en Juan, los primeros capítulos, está en cualquiera de los evangelios, porque los 4 evangelistas hablan de Juan el Bautista, pero fue Juan el Bautista el que dijo, den frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es por el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? O sea, no se debe pedir perdón con la mentalidad de seguir pecando, porque entonces regresamos al versículo 2, la bienaventuranza se aplica a aquellos cuya culpa, cuyo pecado y cuya transgresión ha sido cubierta, ha sido perdonada, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, no hay nada que esta persona esté escondiendo delante de Dios. Dios todo lo ve. No le podemos esconder absolutamente nada a Él. Así que si hay engaño, entonces no aplica la bienaventuranza. El perdón no puede ser total, porque hay algo que no está siendo confesado. Ese algo que no está siendo confesado quedará ahí y estará destruyendo la vida. Entonces tiene que haber una confesión total para que el perdón sea total, el espíritu quede completamente limpio, el alma quede completamente limpia y el cuerpo quede completamente sanado. Ese ser sea totalmente limpio para Dios. Dios Padre lo pueda ver a través de la justicia de Cristo, justo completamente desde los pies hasta la cabeza. Y dar frutos dignos de arrepentimiento significa cambiar de vida.
Antes iba a la cantina con mis amigos en el domingo, ahora tomo mi Biblia y me voy a la iglesia con mis amigos. Antes me iba con los amigos a otras cosas durante la semana, ahora me voy a la iglesia a orar y buscar al Señor. Ahora me voy al discipulado porque quiero crecer. Antes hablaba de groserías con los amigos en el trabajo, ahora hablo de cosas buenas, útiles, y cuando sienta y vea la oportunidad, hablo de las buenas nuevas de salvación. Es un cambio de vida. Bienaventurada la persona que logra hacer eso, va a disfrutar de la felicidad que Dios ofrece a las personas. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. En Éxodo 34, entonces el versículo 7 continúa diciendo lo que Jehová estaba proclamando allá. Y dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares. Dios es misericordioso y clemente y guarda misericordia a millares. Les pregunto, ¿es Dios misericordioso? Les ha mostrado su misericordia a ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Él es misericordioso. Muy misericordioso. Luego dice, continúa diciendo aquí Jehová, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Misericordioso y clemente, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Su justicia no le permite evadir la iniquidad. Él la ve y Él la puede perdonar. Y Él tiene misericordia para hacerlo. Pero hay algo que no puede hacer Dios y es obligarnos a confesar. ¿Y qué pasa si no confesamos? Proverbio 28:13, no prosperamos. Pero si confesamos, Él perdona. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bien, Dios está declarando lo que Él es ahí en ese pasaje. Y es muy bonito escudriñar las escrituras, pero súper extraordinario mirar cuando Dios directamente está hablando. Hay que prestarle mucha atención a esas palabras, marcarlas no solo en la Biblia, sino en el corazón, porque esa es la esencia de lo que necesitamos todos nosotros. Bendito sea Dios por siempre. Con esto yo creo que entienden ustedes. No quiere decir que la palabra no toda es inspirada. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero hay párrafos donde Dios directamente está hablando. Él. Y está hablando de Él. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? Dios bendito sea su nombre. Muy bien, entonces hemos comprendido, creo, muy bien a quienes aplica la dicha, la felicidad perfecta, plena, verdadera, o la bienaventuranza verdadera. A aquellos cuyo pecado ha sido perdonado y en cuyo espíritu no hay engaño, que no ocultan absolutamente nada delante de Dios. Todo se lo confiesan a Dios. Todo. Y en este caso es a Dios. Tú y yo no necesitamos andarnos confesando con las personas. Porque las personas no nos van a ayudar, solamente nos van a juzgar. ¿Ok? Y eso es lo lindo del Evangelio. Nuestro único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús.
¿Verdad que sí? Amén. Debemos confesar nuestros pecados a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro abogado defensor. Hebreos 7:25, Él vive para interceder por nuestros pecados, dice la Biblia. Esto es mientras el Señor viene y nos lleva a las mansiones eternas, donde ya no va a haber necesidad de eso, porque estaremos con Él eternamente y para siempre, y ya no habrá ni siquiera la posibilidad de pecar contra Dios, porque seremos como Cristo, que no peca. La perfección se logrará. Perfección absoluta, como la de Dios. En ese sentido, no pecar contra Dios. Pasamos hoy al versículo 3 y 4. Los versículos 3 y 4 dicen: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bien. Los lectores y estudiosos de la palabra saben que el salmista está en este momento relatando una experiencia personal. Y el salmo es salmo de David. Todos recuerdan la experiencia terrible del rey David con, ¿cómo se llama? Betsabé y Urías. Es un relato de su acontecimiento, su experiencia personal. El salmista había experimentado lo terrible de ocultar el pecado. Mientras ocultó su pecado, su vitalidad espiritual, su vitalidad moral, que se describen en esos dos versículos, inclusive su vitalidad física, porque todo depende de lo espiritual, se secó. Y él declara que la mano de Dios se agravó sobre él. Sobre mí se agravó. El versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Está hablando la mano de Dios. La mano de Dios se agravó sobre mí. Esa expresión es súper importante en esta declaración aquí. Eso de que la mano de Dios se haya hecho grave sobre el salmista mientras ocultaba su pecado y no prosperaba, y al no prosperar se debilitaba constantemente, era un favor de Dios. Un favor de Dios. Hay muchos pecadores que pecan, pecan y pecan y no les pasa absolutamente nada, no se entristecen, se sienten felices, se sienten lo mejor. Eso es muy triste y lamentable, porque esa felicidad aparente es una triste situación para el que entiende el asunto espiritual. Estar muy lejos de Dios. Dios es misericordioso, pero tal parece que la misericordia de Dios no lo rodea. Es muy triste, ¿verdad? Es muy triste y debemos orar por esas personas para que Dios tenga misericordia y los toque. ¿Y cómo los podría tocar? ¿Por su espíritu o de diferentes formas? ¿Cómo se agravó
la mano de Dios en el salmista? Bueno, ese verdor, esa felicidad, ese gozo que él antes sentía. O sea, la dicha del perdón no estaba en su vida. Su conciencia le redarguía noche y día acerca del pecado cometido. Y era un pecado no confesado. Dios puede ir más lejos, permitir muchas veces tragedias, inclusive si la persona no entiende. Y aquí es donde podemos mirar Hebreos 10 en acción. Al que Dios toma por hijo, lo corrige, lo disciplina, lo castiga, dice Hebreos 10. Mas al que no, lo deja, que haga lo que quiera, hasta que de repente toque fondo y entienda y se levante. Pero si aún así no quiere, bueno, lo deja. Pero al que Dios toma por hijo, lo corrige. Sería muy lindo que las personas allá afuera lograran entender que aunque aparentemente les esté yendo mal, no significa que están bien. Mientras no tengan el perdón de sus pecados de parte de Dios, porque es el único que puede perdonar los pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados, solo Dios. Está escrito en la Biblia. Porque ¿quién puede perdonar pecados? Cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, y Jesús declaró, tus pecados te son perdonados, los escribas y fariseos luego se alarmaron y dijeron, es blasfemia porque solo Dios puede perdonar pecados, y Jesús estuvo de acuerdo con eso, porque solo Dios puede perdonar pecados. Nadie más puede perdonar pecados, solo Dios. Bueno, a usted le puede decir, te perdono tus pecados, pero eso no funciona. Ninguno de nosotros puede perdonar pecados, solamente Dios. Bueno, el hombre debe reconocer sus pecados y pedirle perdón a Dios. Y esa es la verdadera felicidad, versículos 1 y 2. Y es lo que el Salmo nos está presentando ahí, que es lo que quiere que ocurra, que la persona reconozca sus pecados y los confiese. No necesitaría comenzar a irle mal y que Dios comience a apretar en su vida y en su familia, a dejarle sin comida para que entienda. Eso funciona tanto allá afuera con los que no son hijos y también con los hijos. Obviamente los hijos no debemos pecar contra Dios, ¿verdad que sí? Como le dijo Jesús a la mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio y la perdonó, le dijo, yo te perdono, ve y no peques más. ¿Qué significa eso? Dios no quiere que pequemos, porque por el pecado tuvo que morir por nosotros, así que Él desea que no pequemos. ¿Ok? Sin embargo, si alguien incurre en pecado, en iniquidad en contra de Dios, no oculte su pecado, porque si lo oculta no va a prosperar, no va a ser feliz. Confiéselo ante Dios y podrá disfrutar de la dicha del perdón del pecado. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces, se agravó tu mano sobre mí, es el favor de Dios. Dios lo hizo reconocer, porque imagínense que Dios hubiera dejado al salmista vivir una vida super nice y feliz, como si nada hubiese pasado después de haberle fallado. No podía ser posible. Se agravó entonces la mano de Dios sobre él hasta que reconoció. O sea, eso le ayudó entonces a poder llegar a la confesión, y está en el versículo 5. Se agravó tu mano sobre mí, entonces mi pecado te declaré. Es lo que declara el salmista. Y no encubrí mi iniquidad. Recuerde, mire la conexión aquí, de la última frase del versículo 2. En cuyo espíritu no hay engaño. O sea, que no encubre nada, ningún pecado, sino que lo confiesa todo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, no encubrí nada. Salmo 51 nos da detalles. Perdóname, oh Dios, de mi pecado.
lávame con hisopo y seré limpio, límpiame con agua. Y la referencia no es una agua natural, sino a tu sangre, que tu misericordia me visite, que ya no se agrave tu mano sobre mí, sino tu misericordia me abrace, me arruche, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque al corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Es la confesión. Él confesó su pecado con detalle a Dios Padre y Dios lo perdonó. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, y seguido, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué? Porque cuando la persona se arrepiente y confiesa sus pecados a Dios, Dios le perdona. Si oculta algo, ese pecado queda sin perdonar y ese pecado destruye. Por eso, en cuyo espíritu no hay engaño, debe confesarlo todo para que sea perdonado todo su pecado. Gloria al Señor por siempre. Para que pueda disfrutar de la verdadera felicidad de los versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Para que pueda disfrutar de esa dicha y de esa felicidad. Gloria al Señor por siempre. Los siguientes versículos son prácticamente una aplicación y aquí vamos a ir concluyendo. Creo que vamos entendiendo muy bien, iglesia, audiencia que escucha a la distancia. Los siguientes versículos declara el 6, por ejemplo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Es prácticamente una extracción de la enseñanza que hemos visto. Miren cómo funciona. Si el pecado se oculta, uno no prospera. Al contrario, sufre. Pero cuando se confiesa todos los pecados, con todo el corazón, Dios perdona y se disfruta la plena dicha y felicidad. Por esto, por esta causa, por esta razón, a ti orará todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. ¿Qué significa eso? Ahora, antes que sea demasiado tarde. Vuelvo a repetir esto. Dios no quiere que ninguno de sus hijos practique el pecado, peque, le desobedezca. Dios quiere nuestra obediencia y toda desobediencia es pecado. Así que si hemos desobedecido al Señor, hemos pecado, porque toda desobediencia a Dios es pecado. La Biblia lo declara. Y creo que por eso incluye esa frase en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben o nos ofenden. En otras palabras, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los demás sus ofensas. Creo que toda oración del cristiano debe incluir eso.
Posiblemente no porque esté practicando el pecado, sino que es un sentido de humildad, como dice Job, porque Job dice, sí digo que soy santo, absolutamente santo, peco. Y Job era un hombre correcto, pero ese es un sentido de humildad. Toca a Dios declarar nuestra justificación. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. El mismo salmista, inspirado por el Espíritu, dice, líbranos, oh Dios, de los pecados que se nos son ocultos. Usted y yo podríamos fallarle a Dios y no darnos cuenta. Entonces, por eso, orará a ti, todo santo, oh Dios, en el tiempo en que puedes ser hallado, o sea, ahora. Perdónanos, oh Dios, de toda iniquidad. Y si la sabemos, pues hay que contársela en detalle, en reconocimiento de que entendemos nuestras faltas. Perdóname, por favor, de corazón. Y que eso incluya el deseo de vivir en comunión con Dios totalmente, y que esa falla, ese pecado, no se cometerá jamás. Porque si en la mente está, me perdona si lo vuelvo a cometer, Dios no perdona eso, porque ahí no hay verdadero arrepentimiento. Debe haber la decisión de no volver a cometer el mismo pecado. Ese es arrepentimiento. Entonces Dios perdona. Y no nos dejes, ¿qué? Caer en tentación, mas líbranos del mal. La oración de Jesús, enseñando a sus discípulos. Es la oración que usted y yo también debemos practicar, dándole a sí mismo gracias por el alimento que pone en nuestra mesa y en la mesa de todos sus hijos en toda la tierra, incluyendo a los que todavía no están en él. Dios provee para todos, aún para las aves de los cielos, los peces del mar y las bestias del campo. Dios provee aún para los árboles oxígeno. El salmista dice, nos das la espalda y morimos, nos das el rostro y vivimos, todos, los seres del mar, del aire, de la tierra y los seres humanos. Dios sea glorificado por siempre. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan 2:1. El propósito de la enseñanza es no pecar, porque ya Cristo murió por nuestros pecados. Pecar voluntariamente, dice el libro de Hebreos, es como considerar inmunda la sangre de Cristo. Si practicamos el pecado siendo hijos de Dios, y practicar el pecado significa ocultarlo también. Entonces, ¿qué podemos esperar? No hay nada más que hacer, dice, sino una horrenda expectación de fuego en el infierno. Es lo que pasará. Pero si buscamos a Dios día a día, mientras Él puede ser hallado, constantemente, reconociendo nuestra debilidad, pero nuestro deseo de serle fiel, de crecer, crecer y crecer más cada día, entonces su misericordia nos rodeará y en el tiempo de la angustia seremos guardados. Él es nuestra roca para cuidarnos. Es lo que sigue diciendo ahí. Sin ti nada puedo, Señor. Juan 15. Pero si tú estás conmigo, lo puedo todo, Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13. Contigo asaltaremos muros, dice el salmista David en el Antiguo Testamento. Es una constante dependencia de Dios, un amor grande y tremendo por Dios, lo que nos ayuda a mantenernos en Él. En Él. Gloria al Señor por siempre. Y luego, para ir cerrando, llegamos al versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Qué creyente puede haber que en primer lugar no considere a la hora,
si le falla a Dios, de que en lugar de confesarle sus pecados a Dios, los oculte. Esa es una necedad. Posponer el pecado cometido es ser necio, porque lo que está buscando con ello es que la mano de Dios se agrave sobre su vida, que no haya alegría, que no haya gozo espiritual y que se vaya secando cada día. No haya prosperidad, no hay frutos que puedan fluir, no hay dones, no hay nada. Hay que pensar en eso. Muchas veces hay gente que dice, yo quiero dones, Señor, y también frutos. Pero en Hechos 5 hay algo lindo, una enseñanza, creo el versículo 34, el apóstol Pedro exclama ahí por el Espíritu, dice, y el que quiera el Espíritu Santo, dice, Dios da el Espíritu Santo y estas cosas a los que se limpian de iniquidad. O sea, algo muy importante para poder recibir esa bendición de Dios es limpiarse uno. Y para limpiarse uno es confesando, sin esconder nada, nada, en cuyo espíritu no hay engaño, nada escondido para Dios. De todas maneras, delante de Dios estamos desnudos. ¿Para qué ocultarle a Dios algo si delante de Él estamos desnudos? Mejor confesarle todo al Señor, de corazón, y será perdonado. De lo contrario, serías como el mulo o como el caballo que tiene que ser jalado con cabestro o con el freno para entender. Eso hace que duela. Esas reprensiones son terribles. Sé que las situaciones difíciles no siempre vienen por pecado, porque a Job le vinieron situaciones a las que a ninguno de nosotros, ni siquiera pedacitos hemos probado. Mas, sin embargo, él llegó a una situación para elevarlo un poco más en su relación con Dios. Pero muchas veces sí, esas situaciones vienen a causa del pecado, situaciones graves, tristes. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que las personas logren comprender que lejos de Dios no son nada. Y eso es aplicado como misericordia de Dios. Así que, iglesia, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigos, ninguna persona puede decir que no tiene pecado, porque todos hemos pecado. Cristo murió por eso. Si no hubiéramos pecado, Él no hubiera necesitado venir al mundo y morir y sufrir tan grande atropello de pecadores. Ser escupido, ser abofeteado, ser vituperado y luego ser crucificado. No hubiera habido necesidad de que Él se encarnara y sufrir todas esas cosas que sufrió. Pero desde Adán todos pecamos y todos nos convertimos en pecadores. Pero Dios, que es grande en misericordia y de clemencia, envió a su Hijo en semejanza de hombre y estando en la condición de hombre, a morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. Porque solo su sacrificio propicia la justicia de Dios o satisface la justicia de Dios acerca del pecado, y solo la sangre de Jesucristo quita los pecados del hombre. Todos pecamos, así que todos necesitamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos para obtener el perdón de parte de Dios y la dicha, disfrutarla después del perdón. Eso es lo que Dios quiere.
Amigo, entonces, nosotros en nombre de Dios te rogamos, reconoce tus pecados, arrepiéntete de ellos, confiésalos a Dios y Él te va a perdonar. Ese arrepentimiento implica frutos dignos de arrepentimiento, que significa que tú ya no vas a volver a cometerlos. Te vas a apartar de ellos, vas a cambiar de vida, vas a buscar un lugar, una iglesia donde se predique la palabra, vas a buscar crecer allí para seguir los pasos de Jesús toda tu vida. Y vas a disfrutar la dicha del perdón. Nuestra oración es por ellos, por los amigos, para que Dios los ayude. Y nuestra oración los unos por los otros, para que nos ayude a reconocer también estas grandes enseñanzas en la Biblia. Siempre debemos reconocer que Dios es justo y nos quiere justificados y viviendo en justicia. Pongámonos de pie, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios por siempre. Gloria al Señor por los siglos de los siglos. No hay que posponer nada de esto para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Démosle gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, te damos